Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse y a dejar un buen like. Hoy vamos a hablar sobre la película Buscando a Nemo del año 2003. El océano, vasto y lleno de peligros, se convierte en el escenario de una odisea inolvidable, una travesía marcada por el amor incondicional y la perseverancia. Marlin, un pez payaso, es la personificación de la sobreprotección, un rasgo profundamente arraigado tras una tragedia temprana que le arrebató a su compañera y a casi toda su prole. Solo Nemo, su único hijo sobreviviente, permanece a su lado en el arrecife, y es precisamente este apego extremo lo que desencadena el conflicto central. Nemo, un joven pez con una aleta pectoral derecha notablemente más pequeña, un defecto de nacimiento que su padre ve como una debilidad, anhela la independencia. Su espíritu aventurero, quizás un eco de la naturaleza más despreocupada de su madre, lo impulsa a desafiar los límites impuestos por Marlin. Un día, durante una excursión escolar guiada por la maestra, Coral, Nemo se aventura demasiado cerca de la superficie, fascinado por lo desconocido, e ignora las advertencias constantes de su padre. Es entonces cuando ocurre lo inevitable. Nemo es capturado por un buzo. La imagen del pequeño, siendo introducido en un recipiente, es un golpe brutal para Marlin, confirmando sus peores miedos. Así comienza la búsqueda épica. Marlin, un pez que siempre ha evitado el riesgo, se ve forzado a confrontar el mundo exterior, un universo caótico y amenazante. Su viaje lo lleva a un encuentro crucial con Dory, un pez cirujano azul cuya memoria a corto plazo es tan efímera como una burbuja. Dory, a pesar de su condición, aporta una calidez y una ingenuidad esenciales, actuando como un contrapunto vibrante a la ansiedad crónica de Marlin. La química entre el par es instantánea y profunda, una alianza improbable forjada en la desesperación. Su camino está plagado de obstáculos que recuerdan la magnitud del mundo marino.
Se encuentran con tiburones que, para sorpresa de Marlin, intentan seguir una dieta vegetariana. Bruce, Annabelle y Chum. Una parodia cómica de la supuesta paz en el océano. Más tarde, deben navegar por el campo minado de las medusas, una secuencia que evoca la sensación de atravesar un laberinto electrificado, un testimonio de la tenacidad de Dory para seguir adelante, incluso cuando el dolor es inmediato. Mientras tanto, en tierra firme, Nemo se encuentra en el acuario del dentista P. Sherman, un lugar que él percibe como una prisión dorada. El acuario es un microcosmos de la sociedad, lleno de peces exóticos con sus propias jerarquías y sueños. Entre ellos se destaca Gill, un ídolo idolátrico para Nemo, un pez moro que ha pasado gran parte de su vida en cautiverio. Gill no es solo un compañero de jaula, es un mentor, un estratega cuya obsesión por escapar ha pulido sus habilidades de planificación y liderazgo. Él inspira a Nemo a creer en su propia valía, especialmente en su aleta Dando, como él la llama con orgullo, recordándole que lo que parece una debilidad puede ser una herramienta única. El plan de escape es elaborado y peligroso, diseñado para depositar a los peces en el desagüe y, finalmente, en el océano. El viaje de Marlin y Dory los lleva a las profundidades, donde encuentran a las ballenas, un encuentro místico y abrumador, donde la comunicación se reduce a vibraciones incomprensibles, un recordatorio de la pequeñez humana y, en este caso, pez. Luego, la desesperada ayuda de las tortugas marinas, lideradas por Crush, un surfista sereno y anciano que encarna la filosofía de dejarse llevar por la corriente, ofrece a Marlin una perspectiva vital. A veces, soltar el control es el único camino hacia adelante. Crush, con su sabiduría tranquila, enseña a Marlin que dejar que Nemo nade es parte del amor. Finalmente, el destino los une. Marlin y Dory llegan a Sydney, guiados por la voz de Nigel, un pelícano que se convierte en un aliado inesperado y un mensajero aéreo, transportando la última noticia sobre Nemo. El reencuentro es tenso y emocionante. Nemo, habiendo escapado del acuario en el último momento y enfrentándose a la inmensidad del océano abierto, debe convencer a su padre de que es capaz de cuidarse solo. Marlin, finalmente, debe superar su miedo y confiar en la capacidad de su hijo. La lección no es sobre la seguridad, sino sobre la confianza. Nemo, al demostrar su valentía y su capacidad para navegar las corrientes peligrosas, valida la lección que su padre tuvo que aprender a través de la pérdida y la esperanza. La película concluye con Marlin permitiendo que Nemo explore, sabiendo que, aunque el peligro aceche, su hijo posee la fuerza y la inteligencia para enfrentarlo. El arrecife vuelve a ser un hogar, pero uno transformado por la aventura y la comprensión mutua. La sombra de la pérdida pasada proyecta una neblina constante sobre cada decisión de Marlin, haciendo que la alegría de la paternidad se mezcle inextricablemente con el terror constante. Esta pequeña aleta, a la que los demás se refieren con lástima o curiosidad, es para Nemo una fuente silenciosa de frustración. Es la barrera física que su padre utiliza como excusa para limitar su mundo. La imagen del pequeño siendo introducido en un recipiente es un golpe brutal para Marlin, confirmando sus peores miedos y obligándolo a reevaluar cada palabra no dicha a su hijo. Es admirable cómo Dory, incapaz de retener una conversación por más de unos segundos, se adhiere a Marlin con una lealtad inquebrantable, su optimismo casi irracional, actuando como un escudo contra el pesimismo del pez payaso. Bruce, con su intento fervoroso de ser un buen amigo, es una representación cómica de la lucha interna contra la naturaleza más primaria. Más tarde, deben navegar por el campo minado de las medusas, una secuencia que evoca la sensación de atravesar un laberinto electrificado, un testimonio de la tenacidad de Dory para seguir adelante incluso cuando el dolor es inmediato. Ella recibe el choque eléctrico y, por un instante, olvida que ha sido herida. Entre ellos se destaca Gill, un pez moro que ha pasado gran parte de su vida en cautiverio. Gill, con sus cicatrices y su mirada cansada, es la antítesis del joven Nemo.
Es un veterano de la supervivencia enjaulada. Él no es solo un compañero de jaula, es un mentor, un estratega cuya obsesión por escapar ha pulido sus habilidades de planificación y liderazgo, reflejando quizás la carrera de un antiguo líder de banda forzado a la clandestinidad. Él inspira a Nemo a creer en su propia valía, especialmente en su aleta dando, como él la llama con orgullo, recordándole que lo que parece una debilidad puede ser una herramienta única para la propulsión lateral o la maniobra precisa. El plan de escape es elaborado y peligroso, diseñado para depositar a los peces en el desagüe y, finalmente, en el océano, un acto de fe en lo desconocido. La inmersión en lo desconocido es aterradora para Marlin, quien se aferra a la superficie, pero es en ese silencio atronador donde quizás comienza a escuchar más allá de su propio pánico. Crush, con su sabiduría tranquila, enseña a Marlin que dejar que Nemo nade es parte del amor, es el arte de confiar en el río, no en luchar contra él. Nigel, un profesional del aire con un carisma innegable, arriesga su propia libertad para llevar el mensaje, demostrando que la compasión trasciende las especies. La lección no es sobre la seguridad, sino sobre la confianza. Marlin debe aceptar que el mundo es peligroso, pero que Nemo es fuerte. El arrecife vuelve a ser un hogar, pero uno transformado por la aventura y la comprensión mutua, donde el miedo ha sido reemplazado por un respeto saludable por la inmensidad y la capacidad de supervivencia. La experiencia compartida en el vasto azul ha forjado un vínculo inquebrantable entre Marlin y Dory, un dúo que, al llegar a las cercanías del puerto de Sydney, se enfrenta a la inminente separación y al peligro real de la ciudad costera. La ciudad misma, vista desde la perspectiva de un pez pequeño, es una vorágine de desechos, barcos y depredadores urbanos. Es en este punto donde la brevedad de la memoria de Dory se convierte en una prueba de fuego para su recién adquirida amistad. A medida que Marlin y Dory son arrastrados hacia las redes de pesca, la desesperación se apodera del pez payaso. Ha recorrido un camino tan largo, ha superado miedos tan arraigados, solo para ver a su nueva compañera caer presa de la indiferencia humana. La red, un mecanismo implacable y expansivo, engulle a cientos de peces, incluido Dory. Marlin, impulsado por un instinto que ahora prioriza la lealtad sobre la cautela, se lanza hacia la trampa. Es un acto de valentía instintiva, un contraste marcado con el pez temeroso que abandonó el arrecife. Dentro de la red, rodeados de un pánico colectivo, se encuentran con una oportunidad inesperada, la posibilidad de un rescate mutuo. Dory, en un momento fugaz de claridad mental, recuerda la consigna que le enseñaron los peces del acuario. Lo que deben hacer es nadar hacia abajo, en conjunto, para romper el material o forzar el colapso de la trampa. Es en este caos donde la personalidad de Dory brilla. Su capacidad de adaptación, desprovista del filtro del recuerdo constante, le permite actuar con una pureza de intención que Marlin, siempre planeando, nunca podría emular. Juntos, moviendo sus cuerpos con una sincronía forzada por la necesidad, logran su liberación, cayendo de nuevo a la relativa seguridad del océano abierto. Este escape es el clímax emocional para Marlin y Dory. Marlin ya no ve a Dory como una carga o una distracción, sino como una heroína cuya aparente fragilidad es, en realidad, una forma de resiliencia. Ha aprendido que la vida no se puede planear ni controlar. Se vive en las corrientes y en los momentos de olvido y recuerdo. Cuando finalmente logran llegar al arrecife, el regreso no es solo físico, sino espiritual. Marlin se enfrenta a la realidad de que su hijo ha crecido y ha tenido que luchar solo, mientras él estaba ocupado luchando contra el mundo exterior. Al llegar a casa, la escena es de una paz ganada con esfuerzo. Nemo ya no es el niño temeroso, se ha convertido en el líder de su clase, compartiendo con sus amigos las historias de la gran fuga del acuario, una leyenda que ahora resuena con su propia aventura de rescate.
Cuando Marlin ve a Nemo nadando con confianza, utilizando su aleta pequeña para maniobrar con gracia inesperada, el corazón del padre se ensancha. Ya no hay espacio para el miedo paralizante. El amor de Marlin se transforma de posesividad protectora a una fe activa en la capacidad de su hijo. La imagen final, con Marlin y Nemo nadando juntos, ya no es la de un padre vigilante y un hijo restringido, sino la de dos individuos que han navegado el abismo y han regresado con una comprensión más profunda de lo que significa ser libre y ser familia en un océano indomable. El terror de Marlin, al ver la red desplegarse, es palpable. Es el miedo a perder a la única alma que lo obligó a soltar las riendas, el miedo a quedarse solo de nuevo con el silencio de su pérdida, la solidaridad de los peces apresados, que finalmente comprenden la estrategia, es conmovedora. Es la unión comunitaria contra la amenaza externa. El recuerdo de Nigel, el pelícano mensajero, y su sacrificio al protegerlo de las gaviotas en Sydney, se mezcla con la alegría del reencuentro, consolidando en Marlin la idea de que la ayuda viene de las fuentes más improbables. Nemo ha enfrentado a Gill, el exconvicto, y ha elegido el hogar sobre la huida, entendiendo que la verdadera libertad está en la conexión, no en la evasión ciega. Dory, con su memoria borrada una vez más, encuentra su camino de vuelta a la familiaridad del arrecife, acogida de inmediato, pues en ese pequeño mundo, el olvido no borra el afecto recibido. La imagen de Dory, olvidando rápidamente por qué están en peligro, pero aferrándose a la idea de nadar, subraya su esencia. Pura acción guiada por el instinto afectivo. El recuerdo de Nigel, el pelícano mensajero, y su sacrificio al protegerlo de las gaviotas en Sydney, se mezcla con la alegría del reencuentro, consolidando en Marlin la idea de que la ayuda viene de las fuentes más improbables y que la hospitalidad del mundo es más vasta de lo que temía. El valor de Nemo no residía en la fuerza física, sino en su capacidad para perseverar a pesar de su limitación, una lección que resonaba directamente con la propia lucha de Marlin contra su ansiedad. Dory, con su memoria borrada una vez más, encuentra su camino de vuelta a la familiaridad del arrecife, acogida de inmediato, pues en ese pequeño mundo el olvido no borra el afecto recibido. Y para ella, cada día es un nuevo y bienvenido encuentro con sus amigos. La resolución de la crisis no es el fin de la enseñanza, sino el inicio de una nueva dinámica en la familia de peces payaso. Al ver a Nemo regresar, sano y salvo, tras haber demostrado su ingenio y entereza frente a los peligros del acuario y, por extensión, del vasto océano, Marlin experimenta una profunda liberación. Su rigidez, construida meticulosamente como un muro protector contra el dolor, finalmente cede. La sobreprotección se disuelve, no por la pérdida de su miedo, sino por la aceptación de la capacidad de su hijo. Nemo, habiendo escapado de la jaula de cristal, le enseña a su padre que la vida requiere riesgo calculado y que el verdadero amor no aprisiona, sino que empodera. La aleta dando de Nemo, que antes simbolizaba su fragilidad ante los ojos ansiosos de Marlin, ahora es vista como un símbolo de su adaptabilidad, su firma única en el agua. La vida en el arrecife se reanuda, pero con una nueva cadencia. Las lecciones aprendidas en el viaje, la paciencia de Crush, la camaradería de Dory, el coraje forzado de la adversidad, han reescrito el guión de Marlin. Ya no se trata de evitar cada corriente peligrosa, sino de enseñar a Nemo a leerlas. El arrecife se abre simbólicamente, reflejando el mundo exterior que Marlin ya no teme explorar con su hijo. Las excursiones escolares, que antes eran una fuente de pánico para Marlin, ahora se convierten en oportunidades para que Nemo explore bajo una mirada de confianza renovada, una mirada que permite un espacio seguro para el error y el descubrimiento. Y Dory, la estrella azul con la memoria fugaz, se integra de manera orgánica en la comunidad. Su presencia,
aunque caótica para la mente estructurada de Marlene, aporta una ligereza necesaria. Ella es el recordatorio constante de que el presente es el único tiempo que realmente importa. Su incapacidad para retener el trauma pasado le permite vivir cada día con una bienvenida genuina, una cualidad que el arrecife, acostumbrado a la rutina, recibe como una bocanada de aire fresco. Ella se convierte en una especie de mascota querida, cuya lealtad, aunque temporalmente olvidada, siempre se restablece con un simple saludo al amanecer. El cierre de la Odisea es profundamente personal. Marlene, mirando a su hijo nadar con soltura, ya no ve el recuerdo de coral en cada aleta que se mueve, sino el futuro radiante de Nemo. El océano permanece inmenso y lleno de maravillas y amenazas, pero la familia ha encontrado su ancla no en la seguridad, sino en la fe mutua. La aventura, iniciada por la pérdida y la desesperación, concluye con la afirmación de que el amor más fuerte es aquel que permite al ser amado tomar su propio rumbo, incluso si ese rumbo lo lleva a lo desconocido. El gran azul, que casi los destruye, finalmente se revela como el lienzo perfecto para su recién descubierta libertad. La aleta dando de Nemo, que antes simbolizaba su fragilidad ante los ojos ansiosos de Marlene, ahora es vista como un símbolo de su adaptabilidad, su firma única en el agua. La imperfección se revela como una ventaja estratégica en el mundo real. Las lecciones aprendidas en el viaje, la paciencia de Crush, la camaradería incondicional de Dory, el coraje forzado de la adversidad, han reescrito el guión de Marlene. Ya no se trata de evitar cada corriente peligrosa, sino de enseñar a Nemo a leerlas, a entender los patrones del peligro en lugar de huir ciegamente de ellos. Las excursiones escolares, que antes eran una fuente de pánico para Marlene, ahora se convierten en oportunidades para que Nemo explore bajo una mirada de confianza renovada, una mirada que permite un espacio seguro para el error y el descubrimiento, entendiendo que equivocarse es solo parte del proceso de crecimiento. Ella es el recordatorio constante de que el presente es el único tiempo que realmente importa. Su incapacidad para retener el trauma pasado le permite vivir cada día con una bienvenida genuina, una cualidad que el arrecife, acostumbrado a la rutina, recibe como una bocanada de aire fresco. Se convierte en una especie de hilo conductor emocional del arrecife, cuya lealtad, aunque temporalmente olvidada, siempre se restablece con un simple saludo al amanecer, y el resto de los peces aprenden a amar su espontaneidad. El cierre de la Odisea es profundamente personal y culmina la transformación de Marlene. Mirando a su hijo nadar con soltura, ya no ve el recuerdo espectral de coral en cada aleta que se mueve, sino el futuro radiante de Nemo. El océano permanece inmenso y lleno de maravillas y amenazas, pero la familia ha encontrado su ancla no en la seguridad estática, sino en la fe mutua y en la valentía aprendida. El gran azul, que casi los destruye, finalmente se revela como el lienzo perfecto para su recién descubierta libertad compartida. La aleta dando de Nemo, que antes simbolizaba su fragilidad ante los ojos ansiosos de Marlene, ahora es vista como un símbolo de su adaptabilidad, su firma única en el agua. La imperfección se revela como una ventaja estratégica en el mundo real, permitiéndole realizar giros imposibles para otros. Las lecciones aprendidas en el viaje, la paciencia de Crush, el espíritu libre que inculcó en su hijo al permitirle cabalgar las corrientes, la camaradería incondicional de Dory, cuya falta de memoria le recordó la importancia de cada encuentro presente, el coraje forzado de la adversidad, han reescrito el guión de Marlene. Las excursiones escolares, que antes eran una fuente de pánico para Marlene, ahora se convierten en oportunidades para que Nemo explore bajo una mirada de confianza renovada, una mirada que permite un espacio seguro para el error y el descubrimiento, entendiendo que equivocarse es solo parte del proceso de crecimiento y madurez.
Marlin incluso comienza a compartir algunas historias de cautela, pero ahora templadas con el relato de cómo la amistad y la valentía superaron el miedo. Se convierte en una especie de hilo conductor emocional del arrecife, cuya lealtad, aunque temporalmente olvidada, siempre se restablece con un simple saludo al amanecer, y el resto de los peces aprenden a amar su espontaneidad y a ayudarla a reconectar con su propósito diario. El gran azul, que casi los destruye, finalmente se revela como el lienzo perfecto para su recién descubierta libertad compartida, donde el miedo ha sido sustituido por una aventura compartida y una comprensión profunda de que, a veces, hay que dejar ir para poder aferrarse a lo esencial. Marlin incluso comienza a compartir algunas historias de cautela, pero ahora templadas con el relato de cómo la amistad y la valentía superaron el miedo, transformando el terror en respeto por la inmensidad. Se convierte en una especie de hilo conductor emocional del arrecife, cuya lealtad, aunque temporalmente olvidada, siempre se restablece con un simple saludo al amanecer, y el resto de los peces aprenden a amar su espontaneidad y a ayudarla a reconectar con su propósito diario, un acto de comunidad que refuerza los lazos de todos. El viaje concluye con la familia navegando junta, unida no por la necesidad de protección, sino por la elección consciente de compartir el vasto y maravilloso mundo. La travesía de Marlin, un pez payaso sobreprotector, en busca de su hijo Nemo, secuestrado por un buzo en la vasta extensión del océano, se revela como un prisma fascinante a través del cual examinar las dinámicas parentales, el desarrollo personal y la ineludible necesidad de dejar ir. La película, concebida por el equipo creativo de Pixar, no es simplemente una aventura animada, es una meditación profunda sobre el duelo y la confianza. Marlin, al comienzo de la narrativa, es la encarnación del trauma no resuelto. La pérdida de su esposa y la mayoría de su prole en un ataque de barracuda inicial marca su existencia con una ansiedad paralizante. Esta sobreprotección hacia Nemo no es malicia, sino un mecanismo de defensa desesperado que busca controlar un mundo que ya ha demostrado ser brutal e impredecible. Su vida se había reducido al arrecife, un microcosmos seguro, reflejando quizás la tendencia humana a refugiarse en la familiaridad cuando el exterior se siente amenazante. Nemo, por otro lado, representa la juventud impulsada por la necesidad de validación y la lucha contra las limitaciones impuestas. Su aleta derecha subdesarrollada, un símbolo físico de su vulnerabilidad, paradójicamente alimenta su deseo de probar su valía. Su desafío a Marlin en el borde del arrecife no es un acto de rebeldía adolescente vacuo, sino una búsqueda genuina de autonomía, un paso necesario para forjar su propia identidad separada de la sombra protectora de su padre. El secuestro, aunque traumático, se convierte en el catalizador forzoso para ambos personajes. El viaje de Marlin es, esencialmente, una reintroducción al mundo exterior, facilitada por Dory, el pez cirujano azul, cuya amnesia anterógrada actúa como un dispositivo narrativo brillante. Dory, a pesar de su impedimento neurológico, encarna la resiliencia pura y la capacidad de vivir en el presente. Ella no puede recordar el peligro, por lo que no teme al futuro. Su optimismo contagioso obliga a Marlin a soltar su fijación en el pasado y a participar activamente en el momento presente. La química entre estos dos, el ansioso y el olvidadizo, es el motor emocional del filme, recordándonos cómo las relaciones inesperadas nos obligan a crecer. La subtrama en el acuario del dentista, P. Sherman, en Sydney, es una representación alegórica del cautiverio y la resistencia. Los habitantes del tanque, liderados por Gil, un ídolo moro, ofrecen una visión de la vida comunitaria bajo tiranía. Gil, cuya cicatriz y apariencia demuestran una vida de intentos fallidos de escape, es un mentor experimentado. Su conocimiento sobre el fuera, obtenido de la experiencia y la sabiduría transmitida por peces que han visto el mundo real,
contrasta con la ignorancia forzada de los peces de tanque. La camaradería que se forma entre Nemo y este grupo subraya la importancia de la tribu y la colaboración frente a la opresión. La iconografía del filme resuena con temas de la cultura popular y la mitología. La inmersión en el océano abierto se siente épica, llena de encuentros con personajes que son arquetipos marinos, la amenazante pero filosófica orca, los tiburones vegetarianos que intentan redefinir su naturaleza, un guiño a la automejora y la negación de los instintos primarios, y la inmensidad del ambiente marino que empequeñece al individuo. El clímax, la reunión en Sydney, no es solo un reencuentro físico, sino una reconciliación psicológica. Marlin finalmente comprende que amar a Nemo significa confiar en él y aceptar que el riesgo es inherente a la vida. Cuando Nemo finge estar muerto para escapar de las garras del dentista, Marlin experimenta el miedo definitivo, pero es la fe depositada en su hijo, en su capacidad para sobrevivir, lo que le da paz. La película concluye con un padre que ha aprendido la lección más difícil, que la mejor manera de proteger a un ser querido es permitirle explorar su propio camino, incluso si ese camino implica peligro. La libertad de Nemo es, irónicamente, lo que finalmente libera a Marlin de su prisión autoimpuesta. La maestría de la película reside en cómo entrelaza estos arcos narrativos con una ejecución visual deslumbrante. La paleta de colores vibrantes del gran arrecife, que contrasta con las aguas oscuras y amenazantes del océano abierto, no es solo estética, sino un reflejo directo del estado emocional de Marlin. Cuando está cerca de Nemo, el mundo es brillante y definido. Cuando está solo o enfrentándose a lo desconocido, el azul profundo y la falta de luz subrayan su soledad y pánico. Dory, con su inagotable entusiasmo, funciona como un contrapunto necesario a la rigidez de Marlin. Su incapacidad para retener información a largo plazo la obliga a vivir en una serie constante de primeros encuentros con Marlin. Esto desarma las defensas del pez payaso, ya que cada interacción comienza de nuevo, forzando una apertura emocional que Marlin nunca permitiría en una conversación sostenida con un recuerdo fresco. La voz y la interpretación del personaje añaden una capa de calidez irresistible. Su capacidad para hacer nuevos amigos instantáneamente es una lección sutil sobre la importancia de la conectividad social, algo que Marlin había sacrificado en su aislamiento postraumático. En el tanque de Darla, el acuario se presenta como una prisión de vidrio, un reflejo distorsionado del hogar de Marlin. Los peces cautivos, especialmente Gil, han desarrollado una cultura de esperanza clandestina. Gil, a menudo comparado con un líder de prisión carismático pero fracasado, proyecta en Nemo sus propias ambiciones no realizadas de regresar al océano. Su obsesión por el sistema de filtración como vía de escape simboliza la planificación meticulosa que nace de la desesperación. La fascinación de Nemo por estas historias de escape, contadas por un pez que ha vivido lo suficiente para tener cicatrices profundas, es su iniciación en el mundo real de la adversidad, muy diferente a las advertencias abstractas de su padre. La secuencia del encuentro con Bruce, el tiburón, es un momento clave en la deconstrucción de los miedos de Marlin. Los tiburones vegetarianos, con sus votos de abstinencia de carne, son una sátira sobre los intentos de reformar impulsos fundamentales. Para Marlin, esta escena representa la posibilidad de que incluso las mayores amenazas puedan ser domesticadas o al menos temporalmente neutralizadas a través de un acuerdo colectivo. Sin embargo, el colapso del pacto reafirma la lección central. El mundo es inherentemente caótico y los riesgos no se pueden eliminar por completo, solo se pueden enfrentar con valentía. El viaje culmina con la liberación en la bahía de Sydney. La imagen de Nemo utilizando su pequeña aleta defectuosa, la misma que Marlin veía como su mayor debilidad, para maniobrar hábilmente y escapar de la red, es la resolución definitiva del conflicto central. Nemo no necesita ser curado, necesita ser aceptado tal como es.
La frase final de Marlin, cuando acepta que su hijo puede nadar solo, no es resignación, sino una celebración de la individualidad lograda. La película, por lo tanto, no es solo sobre encontrar a alguien perdido, sino sobre permitir que esa persona y uno mismo se encuentre a través de la experiencia y la separación necesaria. Es un triunfo de la confianza sobre el control, envuelto en la belleza inigualable de la animación acuática. La interacción con las tortugas marinas, lideradas por Crush, añade una capa de filosofía despreocupada a la odisea. Crush y su hijo Squirt representan una visión del mundo donde la fluidez y la aceptación del corriente son la máxima virtud. Su estilo de vida, que implica dejarse llevar por la corriente de Humboldt, es el antítesis absoluta de la meticulosa planificación y el control que Marlin ha intentado imponer en su vida. Crush, con su sabiduría tranquila y su acento relajado que evoca una actitud de surfista perpetuo, actúa como un chamán temporal para Marlin, enseñándole, a través del ejemplo, la belleza de soltar las riendas. La escena en la que Marlin se aferra a Crush mientras navegan a través de un campo de medusas, un peligro que habría paralizado a Marlin solo, subraya el poder de la conexión y la entrega temporal a fuerzas mayores. La relación de Nemo con Gill se profundiza en el acuario, convirtiéndose en una suerte de mentoría forzada. Gill, un pez que ha visto el mundo real y ha perdido la libertad, proyecta una melancolía palpable bajo su fachada de líder intrépido. Su rostro marcado no solo recuerda el pasado, sino que advierte sobre el costo de la esperanza persistente. Para Nemo, Gill es la figura paterna alternativa que no lo ve como frágil, sino como un recurso potencial para la libertad. Esta dinámica es crucial. Nemo necesita desesperadamente demostrarle a Marlin que puede ser capaz, pero también necesita demostrarse a sí mismo que es más que su aleta. La colaboración en el plan de escape le otorga esa agencia que le fue negada al ser secuestrado. La secuencia de las medusas, ese borrón de dolor y luz pulsante, es el punto de inflexión emocional para Marlin. Enfrentarse a una amenaza que supera su capacidad de control directo y hacerlo mientras se aferra a Dory, consolida su dependencia de su nueva compañera. En ese momento de casi pérdida total, el miedo a perder a Nemo se fusiona con el miedo a perder a Dory, forzando a Marlin a operar más por instinto reactivo que por ansiedad planificada. Es aquí donde Marlin comienza a dejar de pensar en el pasado y empieza a actuar para el presente inmediato, una transición fundamental hacia la curación. Cuando finalmente llegan a Sydney, el ambiente es abrumador. Barcos, ruido y la inmensidad del puerto, mucho más amenazante que el arrecife. La tensión se acumula al ver la figura del dentista, un gigante indiferente al pequeño mundo acuático que alberga. La resolución del conflicto de Nemo no es la aniquilación del peligro. El dentista sigue ahí, sino el triunfo de la inteligencia y el trabajo en equipo sobre la fuerza bruta. El acto final de Nemo, utilizando su aleta para dirigir la escotilla del barco hacia el desagüe, es la reafirmación de que su defecto es, de hecho, su mayor activo en esa circunstancia específica. Es la validación definitiva de su individualidad. La emoción de Marlin al verlo no es solo alivio, sino un profundo orgullo por la autonomía lograda por su hijo, un sentimiento que solo puede nacer de haber soltado el miedo a la pérdida. La película, en esencia, es una oda a la maduración, tanto para el hijo que busca su voz como para el padre que debe aprender a escucharla desde la distancia. La recepción del público y la crítica tras el estreno de la película confirmó su estatus como un hito en la animación, trascendiendo la mera categoría de entretenimiento infantil para instalarse en el canon de las narrativas sobre la superación del trauma. El éxito comercial, que se tradujo en ingresos récord y premios, se cimentó en la universalidad de sus temas.
Pixar, ya conocida por inyectar complejidad emocional en premisas aparentemente sencillas, aquí abordó el duelo de manera directa, aunque filtrada a través de la lente fantástica del reino marino. La metáfora del océano como un espacio que es a la vez fuente de vida y peligro inabarcable resuena profundamente con la experiencia humana de la crianza en un mundo incierto. El diseño de personajes, más allá de su belleza visual, es un estudio de la personalidad. Marlin, con su cuerpo pequeño y sus ojos constantemente tensos, irradia una neurosis comprensible. Su movimiento es siempre restringido y cauteloso. Dory, en contraste, es pura fluidez y color. Su forma de moverse parece carecer de peso, reflejando su falta de anclaje en el pasado. Esta disparidad visual refuerza su dinámica psicológica. El tratamiento del hándicap de Nemo, su aleta pequeña, evita el cliché de la cura milagrosa. En lugar de restaurar la simetría física, la trama se enfoca en integrar esa diferencia en la identidad del personaje, convirtiéndola en una herramienta de supervivencia. Este es un mensaje sutil pero poderoso sobre la aceptación de las propias limitaciones como parte del potencial humano. La ambientación en la gran ciudad de Sydney sirve como un clímax de la sobrecarga sensorial. El puerto y el consultorio del dentista son versiones acuáticas de una jungla de cemento, ruidosos, llenos de figuras amenazantes y estructuras alienígenas. Para un pez que ha vivido toda su vida en la quietud coralina, esta cacofonía es el último desafío a su capacidad de adaptación. La escena del escape por el desagüe, que implica navegar por un sistema de plomería oscuro y vertiginoso, es una metáfora del descenso a lo desconocido, el temor a lo infraestructural y lo oculto que gobierna nuestras vidas modernas. Finalmente, el regreso al arrecife no significa un retorno al punto de partida, sino a un espacio transformado. El arrecife ahora es visto por Marlin y Nemo con nuevos ojos. Para Nemo, es el hogar que ha merecido a través de su aventura. Para Marlin, es un lugar que ya no necesita ser custodiado con tanta ferocidad, porque sabe que su hijo posee las herramientas para sobrevivir fuera de él. La calma que precede al final feliz es la calma de la aceptación. La película cierra el círculo del trauma. La pérdida inicial generó un miedo paralizante. Pero la aventura generada por esa pérdida provocó el crecimiento necesario para disolver ese miedo, permitiendo a Marlin ser no solo un protector, sino un padre que confía. El impacto cultural duradero de la película se percibe en cómo ha permeado el lenguaje popular y la comprensión de ciertas dinámicas familiares. La figura de Marlin se ha convertido en el epítome del padre ansioso en la cultura pop, aquel cuya mejor intención, la protección, se convierte en su mayor obstáculo. Esta identificación masiva se debe a que la película valida la lucha interna de los padres que deben navegar el delicado equilibrio entre asegurar la seguridad de sus hijos y fomentar su independencia. No es una crítica a la paternidad, sino un retrato honesto de cómo el amor puede transformarse en restricción bajo el peso del miedo. La estética del viaje también merece un análisis más profundo en términos de género cinematográfico. Aunque es una película para niños, utiliza tropos del cine de carretera o body movie, la pareja improbable de Marlin y Dory, y del drama de rescate. La estructura de la búsqueda es lineal y motivada por la necesidad urgente, mientras que los diversos episodios, los tiburones, las medusas, las tortugas, sirven como pruebas de carácter, cada uno diseñado para despojar a Marlin de una capa de su rigidez. Dory, con su incapacidad para recordar las reglas, es quien constantemente empuja a Marlin fuera de sus propios parámetros autoimpuestos. Es notable cómo la película maneja la idea de la memoria y el presente. Mientras Marlin está obsesionado con el recuerdo de su esposa y la pérdida de sus otros hijos, Dory existe en un eterno presente delicioso y aterrador. Este contraste subraya un principio terapéutico. La incapacidad de procesar el pasado impide el disfrute del presente.
Solo cuando Marlin logra formar nuevos recuerdos significativos con Dory y acepta los nuevos logros de Nemo, puede comenzar a integrar su pasado traumático sin que éste dicte cada una de sus acciones. La subtrama de los habitantes del acuario ofrece una visión sociológica de la resistencia. Gil, el líder, opera bajo una premisa de fracaso constante, lo que lo hace ser más realista, aunque cínico. Su cicatriz no es solo una marca de batalla, sino un mapa de sus errores pasados, lecciones que intenta codificar en un ritual de escape para Nemo. La película sugiere que la verdadera libertad no se logra mediante un plan único y perfecto, el plan de Gil, sino a través de la adaptación y la improvisación, como lo demuestra Nemo al momento crucial del escape final, utilizando un método no contemplado por Gil. En última instancia, Buscando a Nemo es una fábula sobre la madurez, vista desde dos espectros temporales opuestos. Nemo madura a la fuerza, obligado a actuar como un adulto funcional para asegurar su supervivencia y la de sus nuevos amigos. Marlin madura por necesidad, forzado a confiar en su instinto y en otros, liberándose de la tiranía de la prevención total. La película nos deja con la reconfortante sensación de que el amor verdadero no es posesión, sino la valentía de equipar al otro para que navegue solo las corrientes más bravas del inmenso y hermoso océano que es la vida. La trascendencia de la película se extiende también a su sutil crítica a la representación de la naturaleza. El océano, lejos de ser un mero telón de fondo idílico, es presentado con una honestidad brutal. Está plagado de depredadores naturales, corrientes incontrolables y ecosistemas complejos que exigen un respeto inmediato. Esta representación no fomenta el miedo ciego, sino la conciencia. Marlin aprende que no se trata de evitar el océano, sino de aprender su lenguaje. Su temor inicial a la oscuridad del abismo se transforma, gradualmente, en una aceptación pragmática de que la vida requiere inmersión en lo desconocido. El papel de los personajes secundarios es fundamental para anclar esta transformación. Las gaviotas, que solo repiten la frase «mío», son una sátira hilarante y escalofriante sobre la codicia y la falta de comunicación enfocada. Son un peligro ambiental que opera sin conciencia ni maldad, meramente por impulso biológico, recordándonos que no todos los peligros tienen una intención personal contra el protagonista. De igual modo, la escena con las ballenas, aunque breve, impone una escala de magnitud que empequeñece las preocupaciones inmediatas de Marlin, ofreciendo una perspectiva cósmica sobre su angustia. La dinámica entre Dory y Marlin evoluciona de ser una simple asociación de necesidad a una profunda amistad basada en el contraste complementario. Dory, a pesar de su olvido, posee una memoria emocional intacta. Recuerda el afecto y la conexión, aunque no los detalles secuenciales. Ella es la terapeuta accidental de Marlin, forzándolo a revivir y reevaluar momentos a través de su perspectiva fresca. Cada vez que Dory olvida una discusión o un disgusto, se le da a Marlin la oportunidad de empezar de nuevo la interacción con menos resentimiento, erosionando lentamente su rigidez emocional. Su lealtad inquebrantable, incluso cuando Marlin es rudo debido a su estrés, es la prueba fehaciente de que el afecto no depende de la perfección conductual. El mensaje final sobre la casa es especialmente conmovedor. El arrecife, que antes de la desaparición de la esposa de Marlin era un símbolo de seguridad y unidad familiar, se convierte en un espacio cargado de fantasmas y recuerdos dolorosos. El viaje es el proceso de desvincular la idea de hogar de la idea de estar a salvo. Al final, el hogar se redefine como el vínculo emocional entre padre e hijo, un lazo que existe independientemente de la proximidad física. La imagen de Nemo y sus amigos jugando alegremente en el arrecife al regresar, sin la sombra constante de la vigilancia paterna, sella la victoria de la confianza sobre la ansiedad.
La película nos deja con la certeza de que el amor más grande implica el sacrificio de la propia necesidad de control, permitiendo que los seres queridos florezcan en su propia y peligrosa belleza. La complejidad emocional de la película se refuerza sutilmente a través del diseño sonoro y musical. Thomas Newman teje una banda sonora que oscila magistralmente entre la ternura melancólica y la urgencia palpitante. Los temas asociados a Marlene al inicio son a menudo lentos y llenos de disonancias suaves, reflejando su estado mental fragmentado y ansioso. Cuando Dory entra en escena, la música se aligera, introduciendo instrumentos más juguetones y rítmicos, simbolizando la esperanza y la ligereza que ella aporta a su existencia sombría. Este contrapunto auditivo guía al espectador a través de la montaña rusa emocional sin necesidad de diálogo explícito. Además, la narrativa examina la transmisión intergeneracional del miedo. Marlene hereda, o al menos intensifica, el miedo a la vastedad del mundo a causa de la tragedia que destruyó su familia. Su rol como padre se convierte en una misión para prevenir que Nemo experimente el dolor que él conoce tan íntimamente. Sin embargo, esta prevención se manifiesta como una anulación de la experiencia vital de Nemo. La película, por lo tanto, actúa como una deconstrucción del ciclo de trauma. La única manera de romperlo no es ignorando el dolor pasado, sino enfrentando el miedo a que ese dolor se repita en la siguiente generación, permitiendo que ésta forje sus propias herramientas de resiliencia. El personaje de Gil, a pesar de ser un antagonista secundario en términos de estructura de escape, es el verdadero espejo de la frustración adulta. Su ambición de escapar del acuario es tan desesperada como la de Nemo por probarse a sí mismo, pero se ve obstaculizada por el tiempo y la experiencia acumulada. Gil ha vivido demasiado para ser ingenioso en el momento, mientras que Nemo es puro potencial adaptativo. Esta dicotomía entre la sabiduría del cautiverio, Gil, y la adaptabilidad de la inocencia, Nemo, es lo que permite el triunfo final. Gil representa a aquellos que conocen las reglas del juego opresivo, pero han perdido la energía para romperlas, mientras que Nemo todavía tiene la flexibilidad instintiva para encontrar soluciones imprevistas. La secuencia submarina de la inmersión en aguas abiertas, poco antes de llegar a Sydney, es un momento de profunda revelación para Marlene sobre la confianza. Al verse obligado a soltar a Dory y confiar en ella para que cumpla su parte del trato, Marlene está practicando activamente la delegación de control. Este acto físico de dejar ir, en medio del peligro de las medusas, es la preparación psicológica definitiva para dejar ir a Nemo. Es el ensayo general para la autonomía de su hijo. La madre de Nemo, cuya presencia solo se evoca en el recuerdo, sirve como el ideal perdido de seguridad, pero es Dory, la presencia viva y caótica, quien le enseña a Marlene cómo seguir adelante sin ella. En conclusión, Buscando a Nemo es una obra maestra narrativa que utiliza el mundo submarino como un lienzo para explorar el dolor profundo y la subsiguiente liberación emocional. No solo narra el rescate físico de un hijo, sino el rescate psicológico de un padre de las garras de su propio miedo. La belleza de la película radica en su capacidad para hacer que la audiencia, sin importar su edad o experiencia parental, sienta la tensión entre el amor protector y la necesidad fundamental de que cada individuo, pez o persona, se atreva a nadar hacia lo desconocido por sí mismo. La resonancia del filme también se extiende a la crítica implícita sobre la institucionalización y la pérdida de identidad. El acuario del dentista no es solo una jaula, es un entorno diseñado para la sumisión, donde la belleza es artificial y la interacción está forzada por el cristal. Los peces, al adaptarse a este entorno, desarrollan comportamientos ritualizados, como la veneración de Gil o la rutina de los compañeros de tanque que repiten las mismas interacciones día tras día.
Este cautiverio refleja cómo los individuos, atrapados en rutinas rígidas o entornos restrictivos impuestos por otros, sean estos padres, sistemas sociales o traumas personales, pueden atrofiar su capacidad de acción espontánea. La lucha de Nemo y sus amigos no es solo por la libertad geográfica, sino por la recuperación de su agencia individual, la capacidad de elegir su propio destino fuera de los parámetros establecidos por P. Sherman. El viaje de regreso al arrecife, una vez finalizada la aventura, no es un simple epílogo feliz, es una consolidación de la nueva dinámica familiar. El arrecife, que antes era un refugio contra el mundo, ahora es validado como un hogar porque Marlin ha aprendido a ver el mundo exterior y no teme a lo que hay más allá. La inocencia del arrecife se mantiene, pero ya no está protegida por la ceguera, sino por la conciencia adquirida. Nemo, que ha visto el mundo exterior, ya no necesita desafiar a su padre para demostrar su fuerza. Su fuerza es un hecho probado. Esta madurez compartida permite una comunicación más horizontal, donde Marlin puede permitirse estar orgulloso sin sentir la necesidad inmediata de advertir sobre el siguiente peligro potencial. El detalle recurrente de la memoria de Dory, a pesar de ser un recurso cómico, subraya la importancia de la persistencia en la conexión humana. Su incapacidad para almacenar recuerdos negativos funciona como un mecanismo de sanación natural que Marlin debe aprender a emular, aunque sea a través de un proceso más doloroso y consciente. Mientras Marlin carga con la pesada memoria de su esposa, Dory le enseña el valor de la ligereza, de poder perdonar o, en su caso, simplemente de olvidar las ofensas o los miedos momentáneos y centrarse en el vínculo presente. Esta lección es crucial para que Marlin pueda superar el duelo y abrazar un futuro abierto con Nemo. Finalmente, la película establece un potente diálogo sobre el proceso de crecimiento, tanto para el individuo en desarrollo como para quien guía ese desarrollo. La lección final es que la verdadera paternidad no reside en la capacidad de proteger de todo daño, sino en la capacidad de equipar al hijo para que gestione el daño por sí mismo. Marlin, al aceptar que Nemo está bien, se libera a sí mismo de la carga de ser su única fuente de seguridad. El nado en conjunto de padre e hijo al final, aunque todavía juntos, exhibe una sincronía diferente. Ya no es una sombra protectora detrás, sino un compañero al lado, nadando hacia el horizonte con una confianza mutua que solo puede nacer de la adversidad compartida y superada. La belleza perdurable de la película reside en su capacidad para utilizar el espectáculo visual del océano, lleno de criaturas exóticas y fenómenos naturales impresionantes, como un espejo de la turbulencia interna de sus personajes. La inmersión de Marlin en el vasto azul profundo, un espacio que siempre ha temido, es una metáfora del enfrentamiento con el inconsciente, donde los miedos primarios residen. El encuentro con la ballena, un ser de una escala monumental, no es solo un momento de terror cómico, sino una lección de humildad existencial. Recuerda a Marlin cuán insignificantes son sus preocupaciones individuales ante la inmensidad del mundo, obligándolo a reducir su foco a la supervivencia inmediata y a su compañero de viaje. La relación con Dory alcanza su punto más conmovedor cuando Marlin, superado por la angustia, rompe en llanto y ella, incapaz de recordar la causa específica de su tristeza, simplemente se queda a su lado, ofreciendo una presencia incondicional. Este acto de compañía pura, desprovisto de consejo o juicio, es la sanación más efectiva para el trauma paralizante de Marlin. Dory demuestra que la conexión humana más profunda a menudo requiere presencia silenciosa más que intervención activa. Es a través de esta aceptación incondicional que Marlin comienza a desmantelar las barreras defensivas que había construido alrededor de su corazón desde la muerte de su esposa. En el acuario, la figura de Darla, la sobrina del dentista, nunca es vista, pero su presencia es sentida como una amenaza omnipresente y abstracta, encarnada en la bolsa de plástico que es su destino final.
Esta ausencia física de la antagonista directa, pero la presencia constante de su sombra, intensifica la sensación de peligro inminente e ineludible para los peces cautivos. La niña representa la fuerza externa, a menudo arbitraria e irracional, que dicta el destino de los más vulnerables. Su impacto se siente a través de los objetos y las acciones, la bolsa, el golpeteo en el vidrio, subrayando cómo el miedo puede ser provocado por algo que apenas se comprende. El desarrollo de Nemo al final, al liderar el escape, y luego al ignorar la advertencia de su padre para unirse al juego con sus nuevos amigos, muestra una asimilación completa de la lección. Nemo no solo ha sobrevivido al secuestro, sino que ha aprendido a navegar las complejas interacciones sociales y los peligros ambientales por sí mismo. El momento en que Marlin lo ve nadar con confianza junto a otros peces de su edad y decide no intervenir inmediatamente, es el pináculo de su crecimiento como padre. Es la aceptación de que la vida requiere riesgos calculados y que la autonomía infantil es esencial para una identidad sana. La película concluye, por lo tanto, no con un regreso a la inocencia, sino con una entrada madura al mundo, vista a través de los ojos de un padre que ha aprendido a confiar en la capacidad de su hijo para enfrentar la corriente. La conclusión de la Odisea deja una reflexión sobre la naturaleza cíclica del crecimiento y la interdependencia. El viaje de Marlin y Nemo es un espejo de la psicología evolutiva. El hijo debe separarse para definirse, y el padre debe soltar para permitir esa definición. La energía contenida de Marlin al inicio, esa rigidez palpable en su nado y sus movimientos de boca, se disuelve en una flexibilidad que le permite reírse de las bromas de Dory y aceptar la imprevisibilidad. Este cambio físico es el testimonio más claro de su transformación interna. Ya no nada para escapar del peligro, sino para participar en la vida. La figura de Dory, al final, trasciende su función narrativa como alivio cómico o catalizador de Marlin. Se convierte en un miembro permanente de la familia, una anomalía bienvenida en la estructura del arrecife. Su presencia constante, a pesar de su memoria defectuosa, enseña a Marlin y a Nemo que la pertenencia no se basa en la perfección del recuerdo o la previsibilidad del comportamiento, sino en la lealtad emocional sostenida. La aceptación de Dory por parte del arrecife, aunque inicialmente reacia por parte de Marlin, simboliza la apertura de la comunidad a lo diferente, siempre y cuando esa diferencia demuestre valor a través de la acción y el afecto. En retrospectiva, el diseño del secuestro de Nemo es crucial para el desarrollo de ambos. Si Nemo hubiera simplemente huido, Marlin podría haberlo seguido y rescatado con métodos tradicionales de control. Pero el secuestro lo saca del ecosistema conocido y lo introduce en un entorno donde las reglas de Marlin son irrelevantes, el acuario, forzando así una solución creativa por parte del niño. Al mismo tiempo, obliga a Marlin a interactuar con ecosistemas que lo superan en complejidad y peligro, las corrientes, los tiburones, las medusas, obligándolo a depender de la intuición y de un compañero impredecible como Dory. Es la necesidad lo que fuerza la evolución, demostrando que la zona de confort es a menudo la zona de estancamiento. La película celebra la resiliencia del espíritu joven. Nemo, a pesar de su tamaño y su aleta, no se deja definir por su aparente debilidad. Su audacia no es ciega. Está informada por el deseo de ser visto y valorado. El contraste entre los planes meticulosos y fracasados de Gill y la acción espontánea y eficaz de Nemo ilustra una verdad generacional. Las viejas estrategias de resistencia pueden no funcionar en nuevos contextos. Nemo gana porque es capaz de abrazar su singularidad física en el momento crítico, algo que Gill, atrapado en la nostalgia de un escape anterior, no puede hacer. Finalmente, Buscando a Nemo se establece como una obra fundamental sobre la confianza radical. El amor entre Marlin y Nemo se purifica de las toxinas del miedo. El final no es un cese de la preocupación, es natural que un padre se preocupe, sino una transferencia de responsabilidad.
Marlin no deja de amar, sino que aprende a amar de una manera más adulta y menos asfixiante. El vasto océano, inicialmente un símbolo de pérdida y amenaza, se metamorfosea en un espacio de posibilidades compartidas, un territorio que el padre y el hijo pueden explorar juntos, pero ahora, cada uno por su propio derecho y ritmo. La narrativa se sostiene sobre una tensión constante entre el orden y el caos, personificados por los arrecifes protegidos y el océano abierto. El arrecife coral es la utopía perdida, el lugar donde las reglas del mundo exterior son negadas, y la tragedia inicial destruye esta ilusión de control absoluto. Esta pérdida inaugura la obsesión de Marlin por imponer orden donde la naturaleza ha demostrado ser inherentemente caótica. Cada paso de su viaje es un acto de confrontación con esta realidad, desde el juramento en el barco de los tiburones hasta la travesía a través del campo de medusas, donde la uniformidad mortal de los peligros fuerza a Marlin a romper con su propia estructura mental rígida. La coreografía visual de la película es clave para transmitir esta lucha. Mientras que en el arrecife los colores son saturados y la luz se filtra suavemente, el vasto azul profundo es un espacio tridimensional que amenaza con absorber a los personajes. La sensación de deriva y la escala abrumadora del mar hacen que Marlin y Dory parezcan insignificantes, un recurso cinematográfico que universaliza su desesperación. El miedo de Marlin no es solo por Nemo, sino la revelación de su propia insignificancia ante las fuerzas naturales, un sentimiento que solo puede mitigarse encontrando conexión, como lo hace con Dory. Dory funciona como un agente de disrupción positiva. Su amnesia es una bendición narrativa, ya que le impide acumular el peso del miedo que Marlin arrastra. Ella obliga a Marlin a reexplicar constantemente la misión, lo cual sirve para recordarle al propio Marlin su objetivo, manteniéndolo enfocado en la acción presente en lugar de hundirse en la rumia del pasado. Esta interacción constante fuerza a Marlin a verbalizar sus emociones y temores, un proceso terapéutico que desbloquea su comunicación estancada. Es notable cómo, a pesar de su falta de memoria a corto plazo, Dory demuestra una memoria instintiva y emocional profunda para la amistad y la lealtad, contrastando con la memoria lógica y obsesiva de Marlin. En Sydney, la ciudad misma actúa como un laberinto moderno para los héroes marinos. La infraestructura humana, vista desde la perspectiva acuática, es monstruosa y laberíntica. Tuberías, desagües y la figura imponente y a veces torpe del dentista. El acuario es el pináculo de esta artificialidad, un mundo donde la vida se reduce a rutinas impuestas por un horario humano. La resistencia de los peces de tanque, liderados por Gill, es un eco de las luchas por la autodeterminación humana frente a sistemas opresivos. Gill, el pez moro, con su experiencia de múltiples fallos, encarna la sabiduría dolorosa de saber que la libertad requiere no solo un plan, sino un momento de caos oportuno. El triunfo de Nemo al nadar hacia el drenaje es un acto de apropiación de su propia narrativa. Utiliza la limitación física que su padre tanto temía ver expuesta, su aleta corta, como una herramienta de navegación precisa en el espacio confinado del desagüe, demostrando que la diferencia es adaptabilidad. El miedo de Marlin se disuelve en ese instante, reemplazado por la claridad de que la protección perfecta es una ilusión y que el amor verdadero reside en la creencia inquebrantable en la capacidad de su hijo para forjar su propio camino, incluso a través de la oscuridad. La película concluye su arco temático al redefinir el concepto de hogar y seguridad. El arrecife, al principio, se presenta como el único lugar viable para la existencia, un santuario fortificado contra la imprevisibilidad del océano. Sin embargo, tras el viaje, Marlin comprende que la seguridad no es un lugar geográfico, sino un estado de confianza en las capacidades propias y ajenas. Esta realización se manifiesta en su aceptación final de que Nemo puede disfrutar de la vida comunitaria del arrecife sin ser constantemente supervisado.
El patio de recreo de Nemo, antes un espacio de juego vigilado, se convierte en un lugar de celebración genuina, libre de la ansiedad de la expectativa paterna. La banda sonora de Newman en la escena de la reunión es fundamental para esta catarsis emocional. Mientras Marlin y Nemo se abrazan, la música se eleva a un crescendo de emotividad pura, despojándose de la tensión narrativa para centrarse únicamente en el alivio y la reconciliación. Es un momento de silencio emocional después de la tormenta, donde las palabras son innecesarias y el lenguaje corporal, el abrazo de Marlin, la excitación de Nemo, comunica el fin de la separación y el comienzo de la reintegración. El personaje de Dory adquiere una dimensión casi mística en su rol como ancla emocional. Ella no solo ayuda a Marlin a avanzar, sino que se convierte en el puente entre el pasado y el futuro. Su incapacidad para recordar el trauma pasado permite que ella viva en un estado de gracia perpetua, un ideal al que Marlin se acerca a través de la aceptación activa de su presente. Cuando Dory pregunta repetidamente, ¿estás bien?, no está buscando una respuesta lógica. Está reafirmando la conexión, un ritual que anula el aislamiento que el duelo había impuesto en Marlin. Su capacidad para hacer nuevos amigos instantáneamente se traduce en la capacidad de Marlin para forjar un nuevo tipo de familia, más flexible y resistente que la anterior. El simbolismo del dentista, el Dr. P. Sherman, es fascinante en su representación del poder humano desinteresado. El dentista no es intrínsecamente malvado, es simplemente ajeno, un gigante torpe cuyas acciones tienen consecuencias catastróficas para los pequeños seres que confina. Su falta de conciencia sobre el mundo submarino es una crítica a la arrogancia antropocéntrica. La lucha de los peces no es contra un villano motivado, sino contra la indiferencia del sistema, un obstáculo que solo puede ser superado mediante la inteligencia colectiva y la audacia individual, demostrando que la resistencia más efectiva a menudo surge de aquellos que son ignorados o subestimados. En última instancia, la maestría de Buscando a Nemo reside en su equilibrio entre la aventura épica y la intimidad psicológica. Es una película que utiliza el vasto y hermoso telón de fondo del océano para explorar los confines claustrofóbicos del miedo parental. El arco de Marlin es el de un hombre que debe aprender que el verdadero acto de amor no es construir muros más altos para mantener a salvo a su hijo, sino enseñar a su hijo a construir su propia balsa para navegar las tormentas. La lección es clara: amar a alguien es desear su plenitud, y la plenitud a menudo requiere la separación necesaria para el descubrimiento. La crítica al determinismo biológico, particularmente evidente en la discapacidad de Nemo, se convierte en un poderoso comentario social dentro del contexto narrativo. La sociedad del arrecife, representada por los peces más cautelosos, y la propia actitud inicial de Marlin, tiende a definir a Nemo por su aleta menguada, esperando que su vida sea una adaptación pasiva a la limitación. Gill, con su propia aleta mutilada, aunque por una causa diferente, la brutalidad del mundo exterior, se convierte en el facilitador de la rebelión contra esta profecía de fragilidad. Él no busca curar a Nemo, sino recontextualizar su diferencia como una ventaja estratégica. Esta dinámica subvierte la narrativa tradicional de la superación, donde el héroe debe primero sanar su defecto físico para triunfar. Aquí, el triunfo es la validación del defecto en el momento exacto. El viaje de Dory es igualmente revelador en términos de cómo la percepción moldea la realidad. Mientras Marlin se enfoca en el qué, Nemo ha sido secuestrado, Dory se enfoca en el cómo. Debemos seguir nadando, debemos mantenernos unidos. Su incapacidad para procesar la gravedad continua de la situación la protege de la parálisis que afecta a Marlin. Ella encarna la filosofía zen del momento presente llevada al extremo. Su entusiasmo contagioso, incluso frente a peligros mortales, obliga a Marlin a modular su propia respuesta emocional.
La escena en la que ella intenta hablar con la ballena, demostrando una valentía que raya en la imprudencia, es un acto de fe en la comunicación, incluso cuando las probabilidades de ser comprendidas son nulas. El tema del sacrificio parental se aborda con una complejidad inusual. La muerte de la madre de Nemo y los hermanos no es solo el detonante del miedo de Marlin, sino la justificación para un estilo de crianza hipervigilante que, irónicamente, casi provoca la tragedia que intentaba evitar. El viaje es el mecanismo de autocorrección de Marlin. Él debe arriesgar lo que más teme perder, a Nemo, para recuperar su propia capacidad de vivir y, por extensión, para que Nemo pueda vivir plenamente. Cuando Marlin finalmente comprende que Nemo es capaz, experimenta no solo alivio, sino una profunda liberación del peso autoimpuesto de ser el único responsable de la supervivencia absoluta de su hijo en un universo hostil. La estética de la búsqueda culmina en la secuencia del desagüe, un pasaje oscuro que simboliza el descenso al miedo más profundo, lo desconocido, lo industrial, lo no natural. Para Nemo es el último túnel hacia la libertad, una prueba de fuego donde la oscuridad física no puede apagar la luz de su determinación. Para Marlin, ver a su hijo desaparecer en ese conducto es la prueba máxima de que ha tenido éxito en criarlo. Su hijo confía en sus propias habilidades para emerger victorioso. La paciencia de Marlin en la boca del desagüe, esperando contra toda lógica y tiempo, es su acto final de fe incondicional, una espera activa que sustituye a la vigilancia posesiva. La película, por lo tanto, funciona como una sinfonía de aceptación. Aceptación de la pérdida, Marlin; aceptación de la diferencia, Nemo; y aceptación del presente caótico, Dory. El regreso al arrecife no es una victoria sobre el océano, sino una integración con él. El mar sigue siendo vasto, peligroso y hermoso, pero ahora, la familia que ha regresado está equipada no con mejores defensas, sino con mejores herramientas internas. El coraje de arriesgarse, la flexibilidad de adaptarse y la profunda comprensión de que el amor más fuerte se manifiesta en el acto de permitir que el otro nade libremente. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse y a dejar un buen like. Hoy vamos a hablar sobre la película Buscando a Nemo del año 2003. El océano, vasto y lleno de peligros, se convierte en el escenario de una odisea inolvidable, una travesía marcada por el amor incondicional y la perseverancia. Marlin, un pez payaso, es la personificación de la sobreprotección, un rasgo profundamente arraigado tras una tragedia temprana que le arrebató a su compañera y a casi toda su prole. Solo Nemo, su único hijo sobreviviente, permanece a su lado en el arrecife, y es precisamente este apego extremo lo que desencadena el conflicto central. Nemo, un joven pez con una aleta pectoral derecha notablemente más pequeña, un defecto de nacimiento que su padre ve como una debilidad, anhela la independencia. Su espíritu aventurero, quizás un eco de la naturaleza más despreocupada de su madre, lo impulsa a desafiar los límites impuestos por Marlin. Un día, durante una excursión escolar guiada por la maestra, Coral, Nemo se aventura demasiado cerca de la superficie, fascinado por lo desconocido, e ignora las advertencias constantes de su padre. Es entonces cuando ocurre lo inevitable. Nemo es capturado por un buzo. La imagen del pequeño, siendo introducido en un recipiente, es un golpe brutal para Marlin, confirmando sus peores miedos. Así comienza la búsqueda épica. Marlin, un pez que siempre ha evitado el riesgo, se ve forzado a confrontar el mundo exterior, un universo caótico y amenazante. Su viaje lo lleva a un encuentro crucial con Dory, un pez cirujano azul cuya memoria a corto plazo es tan efímera como una burbuja. Dory, a pesar de su condición, aporta una calidez y una ingenuidad esenciales, actuando como un contrapunto vibrante a la ansiedad crónica de Marlin.
La química entre el par es instantánea y profunda, una alianza improbable forjada en la desesperación. Su camino está plagado de obstáculos que recuerdan la magnitud del mundo marino. Se encuentran con tiburones que, para sorpresa de Marlin, intentan seguir una dieta vegetariana. Bruce, Annabelle y Chum, una parodia cómica de la supuesta paz en el océano. Más tarde, deben navegar por el campo minado de las medusas, una secuencia que evoca la sensación de atravesar un laberinto electrificado, un testimonio de la tenacidad de Dory para seguir adelante, incluso cuando el dolor es inmediato. Mientras tanto, en tierra firme, Nemo se encuentra en el acuario del dentista P. Sherman, un lugar que él percibe como una prisión dorada. El acuario es un microcosmos de la sociedad, lleno de peces exóticos con sus propias jerarquías y sueños. Entre ellos se destaca Gill, un ídolo idolátrico para Nemo, un pez moro que ha pasado gran parte de su vida en cautiverio. Gill no es solo un compañero de jaula, es un mentor, un estratega cuya obsesión por escapar ha pulido sus habilidades de planificación y liderazgo. Él inspira a Nemo a creer en su propia valía, especialmente en su aleta dando, como él la llama con orgullo, recordándole que lo que parece una debilidad puede ser una herramienta única. El plan de escape es elaborado y peligroso, diseñado para depositar a los peces en el desagüe y finalmente en el océano. El viaje de Marlin y Dory los lleva a las profundidades, donde encuentran a las ballenas, un encuentro místico y abrumador, donde la comunicación se reduce a vibraciones incomprensibles, un recordatorio de la pequeñez humana y, en este caso, pez. Luego, la desesperada ayuda de las tortugas marinas, lideradas por Crush, un surfista sereno y anciano que encarna la filosofía de dejarse llevar por la corriente, ofrece a Marlin una perspectiva vital. A veces, soltar el control es el único camino hacia adelante. Crush, con su sabiduría tranquila, enseña a Marlin que dejar que Nemo nade es parte del amor. Finalmente, el destino los une. Marlin y Dory llegan a Sydney, guiados por la voz de Nigel, un pelícano que se convierte en un aliado inesperado y un mensajero aéreo, transportando la última noticia sobre Nemo. El reencuentro es tenso y emocionante. Nemo, habiendo escapado del acuario en el último momento y enfrentándose a la inmensidad del océano abierto, debe convencer a su padre de que es capaz de cuidarse solo. Marlin, finalmente, debe superar su miedo y confiar en la capacidad de su hijo. La lección no es sobre la seguridad, sino sobre la confianza. Nemo, al demostrar su valentía y su capacidad para navegar las corrientes peligrosas, valida la lección que su padre tuvo que aprender a través de la pérdida y la esperanza. La película concluye con Marlin permitiendo que Nemo explore, sabiendo que, aunque el peligro aceche, su hijo posee la fuerza y la inteligencia para enfrentarlo. El arrecife vuelve a ser un hogar, pero uno transformado por la aventura y la comprensión mutua. La sombra de la pérdida pasada proyecta una neblina constante sobre cada decisión de Marlin, haciendo que la alegría de la paternidad se mezcle inextricablemente con el terror constante. Esta pequeña aleta, a la que los demás se refieren con lástima o curiosidad, es para Nemo una fuente silenciosa de frustración. Es la barrera física que su padre utiliza como excusa para limitar su mundo. La imagen del pequeño siendo introducido en un recipiente es un golpe brutal para Marlin, confirmando sus peores miedos y obligándolo a reevaluar cada palabra no dicha a su hijo. Es admirable cómo Dory, incapaz de retener una conversación por más de unos segundos, se adhiere a Marlin con una lealtad inquebrantable, su optimismo casi irracional, actuando como un escudo contra el pesimismo del pez payaso. Bruce, con su intento fervoroso de ser un buen amigo, es una representación cómica de la lucha interna contra la naturaleza más primaria. Más tarde, deben navegar por el campo minado de las medusas, una secuencia que evoca la sensación de atravesar un laberinto electrificado, un testimonio de la tenacidad de Dory para seguir adelante incluso cuando el dolor es inmediato. Ella recibe el choque eléctrico y, por un instante, olvida que ha sido herida.
Entre ellos se destaca Jill, un pez moro que ha pasado gran parte de su vida en cautiverio. Jill, con sus cicatrices y su mirada cansada, es la antítesis del joven Nemo. Es un veterano de la supervivencia enjaulada. Él no es solo un compañero de jaula, es un mentor, un estratega cuya obsesión por escapar ha pulido sus habilidades de planificación y liderazgo, reflejando quizás la carrera de un antiguo líder de banda forzado a la clandestinidad.